Buenos días, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar principio a nuestro devocional de esta mañana de Semana Santa. Bendito Dios y Padre nuestro, cuántas gracias te damos porque nos permites, Señor, adorarte por medio de este devocional. Te rogamos, Padre, que sea para el extendimiento de tu palabra y que, Señor, te agrades de él, porque te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 303, que se titula Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, por ti. Y vamos ahora, hermanos, a hacer la lectura bíblica que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 20, para dar lectura de sus versículos del 1 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado autoridad. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo es de Juan? ¿Era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Vamos a escuchar nuestro estudio de esta mañana y les invito a que nos sigan acompañando en los estudios que se están realizando día a día. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. En esta mañana estudiaremos la lección que se titula Cristo, el Rey de Reyes, tiene autoridad. Los invitamos para que junto con sus pequeñitos memoricen el texto que se encuentra en San Marcos capítulo 11, versículo 33, que dice de la siguiente manera:
Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Seguimos estudiando las actividades de nuestro Señor Jesucristo durante la última semana antes de su muerte y resurrección. Hoy estudiaremos la autoridad que tiene el Rey de Reyes. Autoridad, según el diccionario, significa el poder que tiene alguien para gobernar o para mandar, o aquella persona que tiene la facultad de ordenar. En nuestra casa, la autoridad son nuestros padres. Ellos nos ordenan y nosotros tenemos que obedecer. En la escuela, la autoridad la tiene el maestro del salón y nosotros debemos de obedecer. Si practicamos algún deporte, la autoridad la tiene el entrenador y nosotros tenemos que obedecer. Si no lo hacemos, primero, podemos causar un problema por nuestra desobediencia. Segundo, nos volvemos rebeldes y eso va a traer un castigo como consecuencia de nuestra desobediencia. En la ciudad, si no respetamos a la autoridad, podemos recibir una multa e incluso ir a la cárcel por la desobediencia. Debemos de aprender a obedecer a nuestras autoridades. Cuando nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio, se acercó a Juan el Bautista en una región cerca del río Jordán para ser bautizado. Dice en San Lucas capítulo 3 versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús nunca negó ser el Hijo de Dios, y en este pasaje nuestro Dios hace declaración de que Cristo es su unigénito Hijo. Por lo tanto, toda la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo es dada por nuestro Dios. Dice en San Juan capítulo 1 versículo 1, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La mayor muestra de autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo es que Él es Dios, es el Hijo de Dios, su único Hijo. En el pasaje que leímos en San Lucas capítulo 20 versículo 22 nos dice, y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado autoridad? Los principales sacerdotes eran la autoridad religiosa de esa época, y los escribas eran la autoridad moral del pueblo. Recordemos que la autoridad civil eran los representantes del Imperio Romano, que tenía dominada esas provincias. Quiere decir que estos dos grupos de sacerdotes y los escribas no aceptaban que alguien más tuviera autoridad por encima de ellos. Ya de por sí tenían minadas sus ganancias por los romanos, y ahora venía alguien a demostrar una autoridad superior, ya que mucha gente seguía a Jesús y deseaban ser enseñados por él. Es por eso que lo cuestionan preguntando quién le había dado esa autoridad. Sabían que no venían de parte de los romanos, pero Cristo los cuestionó primeramente en lo que debían enseñar. La máxima autoridad para el pueblo judío debería ser Dios o Jehová, pero ellos no lo obedecían. Es por ello que Jesús los cuestiona primero para que ellos no puedan contestar, ya que se habían olvidado de reconocer a Dios como autoridad. En nuestros días, en la Iglesia, Cristo es el jefe y cabeza, así lo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Quiere decir que Cristo es la cabeza de la Iglesia. No podemos hacer nada sin pedir su dirección. No podemos tomar decisiones sin antes consultar con Él para que haga su voluntad. Por eso, cuando empezamos nuestros cultos, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús y para la honra y gloria de Dios. En nuestros hogares,
Como lo dijimos al principio, nuestros padres son la autoridad, pero por encima de ellos se encuentra nuestro Dios. Por ello, debemos de pedir siempre que Dios cuide y dé la sabiduría a papá y a mamá para que lleven con bien nuestro hogar. Ante la situación en la que coloca Cristo a los sacerdotes y a los escribas, en la que ellos ya no pueden responder, no porque no supieran la respuesta correcta, sino porque reconocían que estaban desobedeciendo a Dios y no querían reconocer que Cristo era el verdadero Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Rey de Reyes. Estos dos grupos le reclamaron cuando entró a la ciudad, diciéndole que callara a sus discípulos. Le reclamaron su actitud al expulsar a los vendedores del templo, porque ellos llevaban ganancias, y ahora le querían reclamar o querían una explicación de su autoridad. Cristo con toda autoridad expulsó demonios, con toda autoridad expulsó enfermedades, y con toda autoridad devolvió la vista, sanó a leprosos, hizo muchos milagros demostrando en cada uno de ellos que Él es el único Rey de Reyes. Ya para esto, los sacerdotes y escribas buscaban la forma de matarlo, haciéndole preguntas para que se equivocara y de ahí poder acusarlo. Procuraron en muchas ocasiones hacerlo, pero no pudieron. Hoy en día nos hemos vuelto personas a las que no nos gusta que nadie nos diga qué hacer. Si nos ponen una regla que debemos obedecer, hacemos todo lo posible para no atenderla. Si nos dan una orden, evitamos obedecerla y ponemos excusas o le echamos la culpa a alguien más. Nosotros somos hijos de Dios, debemos dar un buen testimonio de obediencia, demostrando a los demás que nosotros servimos y obedecemos a Dios, y como reflejo servimos y obedecemos a nuestras autoridades, sea en casa o sea en la escuela o sea en el templo.